Entonces vamos a continuar con lo que es patología de oído externo. Ya habíamos visto lo que era tapón de cerumen, ahora vamos a continuar con tapón epidérmico. Que es el acúmulo de queratina a nivel del conducto auditivo externo, adherido tanto a la piel como a la membrana timpánica. Se trata de una maduración anómala del epidermis. Generalmente acompaña a problemas de psoriasis, a dermatitis seborreica, a granulomas inflamatorios y algunos obstáculos óseos que se van a presentar en el conducto. Generalmente el paciente como síntomas va a presentar un dolor persistente, una disminución en la audición y ocasionalmente puede existir salida de secreción purulenta, ¿no? Entonces son unas capas blanquecinas adheridas a las paredes del conducto que van a requerir el retiro instrumental. O sea, vamos a tener que utilizar una curetita, ¿no? Para poder retirar estas. No vamos a hacer un lavado porque vamos a inflamar más la piel. Las complicaciones es de que van a erosionar la piel del conducto, pueden producir lesiones de parálisis facial, ¿no? Cuando estos tapones epidérmicos se extienden hacia el tegmen timpani. Entonces, algo que vamos a ver frecuentemente son los cuerpos extraños, ¿no? Entonces, los cuerpos extraños los vamos a ver con mayor frecuencia en niños, pero también va a haber la presencia de cuerpos extraños en adultos, ¿no? Y en pacientes psiquiátricos, en pacientes distraídos, o a veces por problemas ocupacionales hay personas que guardan ciertos elementos como el lápiz, ganchitos, ¿no? Dentro del conducto auditivo externo. Entonces tiene una localización generalmente a nivel del conducto auditivo externo, algunos se localizan a nivel de la membrana timpánica y otros pueden introducirse hasta la caja. Entonces, algunos cuerpos extraños no van a dar síntomas, puede ser un hallazgo cuando el paciente va al otorrino y se encuentra, por ejemplo, el cotonete de un hisopo, ¿de acuerdo? O en algunos casos puede existir dolor, ¿no? Puede haber una secreción hemática y presentar el paciente hipoacusia. Entonces, los cuerpos extraños son de dos tipos, los inanimados y los animados, ¿no? Entonces, dentro de los cuerpos extraños animados, vamos a tener semillas de maíz, de trigo, de arvejas, garbanzos, todo lo que esté al alcance generalmente de los niños en el hogar. Podemos también tener insectos como pulgas, piojos, larvas, ¿no? Arañas, cucarachas si estamos en Puerto Maldonado, Quillabamba, Lima, ¿no? Y generalmente se acompañan de un síntoma que es un ruido muy desagradable, dolor, porque evidentemente estos insectos se movilizan y van a ir, como tienen patitas y en sus patitas hay garritas, entonces van a ir lesionando la membrana timpánica, ¿no? También pueden producir la sensación de un acúfeno, ¿no? A veces aletean dentro del conducto auditivo, ¿no? Y a veces algunos pacientes refieren mareos y vómitos. Entonces, cuando nosotros hacemos la otoscopía, vamos a poder observar estos elementos, vamos a observar en qué estado está la piel del conducto, ¿no? Para poder dar un tratamiento antibiótico, un tratamiento desinflamante que coadyuve a una pronta mejoría en el paciente. Entonces, cuando se trata de cuerpos animados generalmente, ¿no? Ya sean insectos o sean semillas, lo que vamos a hacer es una desecación del mismo. Podemos echar unas gotitas de alcohol o de lidocaína al 2% o podemos ah, instilar gotitas de aceite, ¿no? Aceite Johnson, aceite de bebé, glicerina a nivel del conducto auditivo externo. Y posterior a eso, ¿no? Dependiendo de qué tiempo tenga,
porque a veces pueden ser insectos que murieron y que se van uniendo a lo que es el cerumen del conducto auditivo externo. Por eso vemos esta coloración media café en esta imagen. Entonces vamos a decir, ¿no? Que puede, si está vivo, obviamente lo vamos a ahogar en alcohol, ¿no? Pero si ya pasó un tiempo prudente, entonces lo que vamos a proceder es a remojar con aceitito, ¿de acuerdo? Que va a permitir ablandar un poco estas paredes para que cuando nosotros hagamos el tratamiento, que es el lavado de oído, podamos extraerlo sin ninguna dificultad. Ahora, si tenemos la posibilidad de tener un instrumental adecuado, está en el tercio externo del conducto auditivo externo, entonces vamos a proceder a la extracción manual del mismo, ¿no? Y en algunos casos, cuando está muy profundo o cuando evidentemente hay lesión de la piel del conducto, ¿no? Vamos a tener que hacer una extracción bajo sedación con un microscopio para poder retirarlos al 100%. Vamos a, tenemos un video, a ver si lo podemos, vamos a tener que compartirlo al final. Entonces tenemos dos videos pendientes para poder visualizarlos. No, generalmente lo más común son las larvas, sobre todo en lo que es Puerto Maldonado, Iquitos, las zonas selváticas, son las larvas en el conducto auditivo externo. ¿Qué sucede? Que las moscas pues van y dejan sus huevos. Entonces el huevo generalmente dejan sus huevos en un conducto auditivo externo que tiene una perforación timpánica, una otorrea, ¿no? Que despiden mal olor, entonces ahí se posan, dejan los huevitos y los huevos empiezan a romperse y empiezan a proliferar las larvas, ¿no? Y esas larvas, obviamente, si hay una perforación, van a ir del oído medio hacia la mastoides y viceversa, ¿no? Entonces el paciente va a empezar a tener la sensación de que algo se mueve, va a haber dolor, va a empezar a existir una secreción serohemática y obviamente su consulta va a ser una emergencia. En cuanto a los cuerpos extraños inanimados, vamos a tener montones de ellos, ¿no? Podemos tener piedras, canicas, perlas, puntas de lápices, de colores, sobre todo en los niños en edad escolar, pedazos de papel, gomas, ¿no? Las de borrar, hisopos, podemos tener metales, pedazos de metal, pilas, ¿no? Y en el caso de las pilas, evidentemente va a producir una necrosis por el flujo de corriente en el ambiente húmedo que se va a formar ahí en el conducto auditivo externo. O sea, podemos encontrar un sinfín de elementos inanimados, ¿no? Entonces, siempre lo primero que tenemos que hacer es visualizar, ¿no es cierto?, con nuestro otoscopio y determinar cuáles son las características de la piel, ¿no? A veces los niños generalmente introducen cuerpos extraños que con el rascado, con el meter palitos o qué sé yo, van a irritar la piel de la mucosa y del conducto y la piel va a empezar a edematizarse y evidentemente lo que nosotros tenemos que evaluar en qué estado está esa piel para que nosotros veamos si vamos a desinflamar primero la piel o simplemente vamos a utilizar un aceite para hacer que se desplace con mayor facilidad el cuerpo extraño, ¿no? Entonces también tenemos que preguntar si el papá, la tía, la abuelita, la vecina intentó retirar ese cuerpo extraño, ¿no? Porque al intentar retirar el cuerpo extraño, si no tienes el elemento adecuado, lo introduces más al fondo y ya se complica la situación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a indicar a los pacientitos? Vamos a indicarles gotitas de aceite. Si está muy inflamado, podemos darles antiinflamatorios. Podemos inyectar una dexametasona intramuscular, ¿no? Para que nos ayude a que desinflame la piel de ese conducto. Y vamos a proceder a hacer la extracción manual, generalmente con un lavado de oídos, excepto en el caso de las pilas, ¿no? Porque vamos a producir mayor corrosión. Entonces, luego de ello, vamos a proceder a que si hay condiciones de infección, a utilizar unas gotas antibióticas por unos 5 días, ¿no? Y
bueno, problema va a estar solucionado. Y siempre hablar con los niños sobre todo, ¿no? Entonces, hacerles tomar conciencia de que la única cosa que puede entrar a nuestro cuerpo es lo que entra por la boca, que es la comida, ¿no? Entonces, decirle que no vuelva a hacer eso, ¿no? A veces también los niños, por llamar la atención, hay algunos que se meten cosas en la nariz, en los oídos, y bueno, obviamente logran el objetivo, pero es complicado para los papás como también para nosotros, porque a veces tenemos que someterlos a sedación y obviamente eso va a llevar a un mayor costo para el paciente o para la institución. Entonces, también la membrana timpánica puede dañarse por la introducción de estos cuerpos extraños, ¿no? A veces pasa alguien por detrás o siente un golpe, se asusta y el cuerpo extraño rompe la membrana timpánica y va a producir una lesión en la misma que va a dejar evidentemente un- unos bordes irregulares, ¿no? Que si no se repitaliza, vamos a tener que proceder a hacer una timpanoplastía al cierre de la perforación. Entonces, como vemos aquí, podemos retirarlo de diversas maneras, ¿no? Si está en el tercio externo, podemos utilizar una pincita y proceder al retiro del mismo. Pero si ya está en el tercio medio o mucho más adentro, lo que vamos a hacer es, al tratar de coger el cuerpo extraño, vamos a empujarlo más y más y obviamente va a ser más complicado el retiro del mismo. Entonces, también podemos utilizar una perita de goma, ¿no? Entonces, si no tenemos una jeringa para lavado de oído, agarramos una perita de goma, la llenamos con agua tibia y procedemos al lavado del conducto, ¿no? Y ese cuerpo extraño va a resbalar y va a salir. O si tenemos la posibilidad de tener una jeringa, entonces vamos a proceder a hacer un lavado de oído, previa lubricación del conducto, para que salga con mayor facilidad. También tenemos patología traumática a nivel del conducto auditivo externo. Tenemos la perniosis, las heridas del pabellón y las quemaduras. Entonces, la perniosis generalmente son nódulos subcutáneos bilaterales, pruriginosos, generalmente por exposición crónica al frío, ¿no? Y dentro de las heridas del pabellón auricular vamos a tener que de considerar que obviamente el pabellón es una zona expuesta de nuestro cuerpo, por lo tanto es una zona que es factible de recibir diverso tipo de daño, ¿no? Ya sea en accidentes de tránsito, ya sea en deportes violentos, en accidentes de trabajo, en mordeduras humanas o en mordeduras de animales también, ¿no? Existe una clasificación, que es la clasificación de Werner, que nos va a clasificar las lesiones, ya sean por desgarro, ¿no? Por amputación, por aplastamiento, ya sean quemaduras, mordeduras, perforaciones o otoceromas. Entonces, dentro de los desgarros, a veces, ¿no? Cuando traccionamos el lóbulo auricular con mucha fuerza, puede romperse. Entonces, vamos a tener que reparar haciendo una sutura y tratando de que quede como estaba antes, ¿no? Puede ser también que, bueno, ahora ya no, los profesores ya no jalan mucho las orejas a los niños, o generalmente son más las mamás, los papás, ¿no? Que van a provocar este tipo de lesión de desgarros. Y vamos a necesitar hacer una sutura por plano, ¿no? Piel, cartílago y piel del otro lado. Entonces, también existen los problemas de amputación del pabellón auricular, ¿no? Entonces, ya sea con un objeto cortopunzante, por un golpe, vamos a tener que restituir este pabellón auricular a su nivel de inserción. Y no olvidemos que vamos a tener problemas de quemaduras de diverso grado, ¿no? Pueden ser quemaduras químicas o térmicas, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a encontrar un eritema y dolor localizado. Podemos encontrar en un segundo grado flictenas, subepidérmicos y destrucción parcial de la dermis, ¿no? Que pueden ser quemaduras superficiales o más profundas, ¿no? Pueden ser quemaduras de un espesor total, ¿no? Que generen escaras y úlceras con tejido de granulación, ¿no?
Generalmente se contaminan con pseudomonas aeruginosa y también puede haber quemaduras por congelación, ¿no? Entonces, nosotras las mujeres estamos más expuestas a las quemaduras del calor por el uso de la plancha actualmente. Y dentro de las mordeduras tenemos mordeduras ya sean de humanos, ya sean de canes, de caballos u otros animales que van a llevarse evidentemente el pabellón auricular diverso grado, ¿no? Generalmente estas mordeduras se localizan en un 25 a 30% a nivel del pabellón auricular. Y el tratamiento va a ser el instaurar antibióticos, ¿no? De amplio espectro, hacer una limpieza, proceder a la sutura, ¿no? Y hacer una vacuna antitétano. Entonces, para recordar, las heridas del pabellón auricular, ya sea por laceración y o exposición de cartílago, o pueden ser por abulsión de un fragmento de gran parte del pabellón auricular, van a necesitar un antibiótico, ya sea una quinolona o ampicilina más valbactam. Tenemos que siempre cubrirlas con una compresa húmeda con solución salida y bueno, vamos a tener que recurrir al otorrino si es que evidentemente va a requerir de una remodelación y una reconstrucción, ¿no? Nunca vamos a suturar el cartílago que queda. A veces ustedes van a tener que estar la zona rural y van a tener que proceder a hacer la sutura de estas heridas, teniendo los cuidados necesarios para que no quede muy deforme ese pabellón auricular. Entonces, también tenemos problemas de perforaciones, ¿de acuerdo? Que obviamente tienen un factor cultural, ¿no? Más frecuente en el sexo femenino, aunque ahora los varones también están ingresando a esta moda, ¿no? Y como complicaciones nos va a traer la presencia de queloides secundarios o de infecciones en el pabellón que pueden llegar a la destrucción del mismo. Otro problemita que sucede en el pabellón auricular es el otoceroma agudo. Ese otoceroma se puede producir por la presencia de un trauma o por un roce, ¿no? Generalmente se produce un trasudado en el espacio supericóndrico, ¿no? Y empieza a aumentar de volumen, ¿no? No da a veces mucho dolor y el tratamiento es realizar una incisión, drenaje, un vendaje compresivo y apoyarnos con antibióticos para que no se destruya el cartílago. Ahora, si evidentemente hay salida de sangre, ¿no? Entonces, en el subpericondrio lo que vamos a tener es un otohematoma. Entonces, entre el cartílago y y el pericondrio va a haber esta salida de sangre que va a decolar y va a empezar a aumentar de volumen el pabellón auricular. Su ubicación sería el 80% en la porción superior del pabellón y un 20% a nivel de la escafa y del antihélice. Igualmente el tratamiento va a ser una incisión con drenaje y un vendaje compresivo más el apoyo antibiótico. Tenemos, por ejemplo, otohematomas traumáticos, ¿no? Generalmente como complicaciones de hematomas múltiples, más frecuente en personas que se dedican al boxeo o a la lucha libre, ¿no? Y eso nos va a generar después de que el hematoma se ha resuelto, una fibrosis en la zona. Y esa fibrosis va a llevar a una calcificación y a una retracción de la piel. Entonces vamos a tener este tipo de pabellones auriculares. Bienvenidos chicos a este nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de por qué los luchadores de la UFC tienen las orejas deformes y iremos viendo algunos ejemplos en el transcurso del vídeo. En inglés se llama cauliflower ear y básicamente es una hinchazón de la oreja. Hay mucha gente que piensa que esto viene de nacimiento y no es así. Sencillamente es de los tremendos golpes que reciben los luchadores, los vasos sanguíneos que hay dentro de la oreja petan y dejan libre toda la sangre por dentro de la oreja. Y al no poder ser expulsada, se queda dentro de la oreja formando un coágulo.
Muchos de los luchadores se las dejan así como trofeo y hay otros que simplemente se lo quitan al momento. Si eres uno de esos luchadores que se quiere dejar la oreja así, tienes que tener en cuenta de que muy de vez en cuando tienes que vaciarla. Han habido muchos casos de pérdida parcial de la oreja debido a una infección que no se ha detectado a tiempo. Así que chicos, id con mucho cuidado, ya lo sabéis. Suscribiros, dejad un buen like y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo con más. Hasta pronto. ¿Preguntas hasta el momento? Frank, Doctora, buenas tardes. Una pregunta, por favor. buenas Doctora, una tardes. pregunta. Doctora, con respecto a la suturación de las orejas del pabellón auricular, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? ¿Cuántos planos tendríamos que unir? ¿Solo 2? Podría ser. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Allá, pues. Ya, pero preguntas sobre lo anterior. Ya, doctora. Está bien, Frank. Muy bien. Miguel, doctor, Miguel. Miguel, ya. A ver, Javier. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Ah, ¿En cuánto tiempo se puede esperar para que si se forma un hematoma se infecte? Bueno, eso va a depender de la persona, ¿no? Lo importante es que si ustedes tienen un hematoma, ya sea un seroma o un hematoma, en cuanto empieza a aumentar de volumen, tenemos que poner nuestro alcohol yodado. Podemos hacer lo que hicieron ellos, ¿no? Con una agujita, extraemos el líquido y luego procedemos a colocar un drenaje y ya pues iniciar los antibióticos, ¿no? Para que no se nos infecte y se nos destroce el cartílago. El detalle es que el cartílago se destroza, la oreja se deforma y han visto cómo quedan esos pobres pabellones, ¿no? Y siempre, bueno, los luchadores pueden tenerlos ellos como trofeo, pero las otras personas no creo que nos guste tener una oreja asimétrica. Entonces, ¿qué haríamos, mi estimada Tania? Doctora. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Tania, si es que tenemos un problema de un seroma o un hematoma en el pabellón auricular? O si ese hematoma ya se infectó, ¿qué vamos a hacer? Ponerle antibiótico, doctor. Claro, le vamos a dar un antibiótico. ¿Qué más? Si lo tenemos aumentado de volumen, lo vemos fluctuando. Drenaje, doctora. Claro, tenemos que drenarlo, ¿no? Tener nuestro alcoholcito yodado, nuestro alcohol, ya sea con un bisturí o con una aguja 18, vamos a proceder a aspirar el contenido, ¿no? Si tenemos la opción de utilizar un dedo de guante y dejamos un drenaje laminar, colocamos como vemos aquí, un algodoncito empapado en agua y como una férula, ferulizamos ese pabellón auricular y lo procedemos al vendaje del mismo. ¿De acuerdo? Al día siguiente revisamos cómo está. Si no se ha vuelto a formar, entonces seguimos con los antibióticos, revisamos en 48 horas y así sucesivamente. ¿De acuerdo? A veces, por ejemplo, drenamos todo, baja y otra vez se vuelve a llenar. Así es, hay pacientes que tienen laxitud en ese tejido y se vuelve a llenar. Entonces, eso hay que observar para evitar que el cartílago se necrose y nos dé deformidades a nivel del pabellón. Entonces, si tenemos heridas de pabellón auricular menores a 2 centímetros, vamos a proceder a hacer la sutura de los mismos. Siempre primero hacer una limpieza. Vamos a colocar lidocaína sin epinefrina porque estamos cerca del lóbulo auricular y vamos a proceder a unir los bordes mediante planos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros planos? Piel, cartílago y piel, ¿cierto? Entonces, como habían escuchado, vamos a unir la piel de un lado adecuadamente, tratando de que sea lo más estético posible
Y el cartílago lo vamos a tratar de reacomodar. Si hay que cortar algún pedacito, bueno, lo recortaremos y luego volvemos a unir la piel por la parte posterior. Lo cubrimos con apósitos por delante y por detrás. Podemos utilizar una vincha o un vendaje compresivo, ¿no? Y vamos a iniciar nuestro antibiótico, ¿de acuerdo? Podemos también usar heparina o vasodilatadores que nos ayuden a una mejor circulación de esta zona y siempre recomendar, de acuerdo al antecedente, el uso de la vacuna antitetánica. Entonces, si evidentemente hay una lesión de más de 2 centímetros, vamos a tener que recurrir ya sea al otorrino o al cirujano plástico, porque vamos a tener que hacer uso de injertos, ¿no? Entonces, los injertos obviamente van a tener que venir de alguna zona para poder lograr un equilibrio estético en nuestro pacientito. Entonces, ya saben, si es menos de 2 centímetros, lo pueden solucionar en el centro de salud, en el área rural, pero si es mayor, vamos a tener que recurrir a otro nivel. Y luego tenemos patología tumoral que es benigna, generalmente. Están los ateromas, los linfangiomas, los hemangiomas, los queloides, los fibromas, hay papilomas, hay lipomas, hay nevos, hay hiperostosis, ¿no? Y generalmente como clínica tienen dolor, son de crecimiento lento, se ven protuberancias anteriores o posteriores y dan una hipoacusia gradual o pacientes que están asintomáticos. Dentro de los nevos tenemos que observar la simetría de los mismos, la forma, el color y el diámetro para definir nuestra conducta. En el caso de queloides, generalmente cuando las mujeres o varones se hacen los piercings o los agujeritos para las orejas, entonces nos va a producir estos engrosamientos de cartílago, ¿no? Y vamos a tener que proceder al retiro del mismo para darle un aspecto estético a ese pabellón auricular. Pues también tenemos fibromas que se van a formar, ¿no? O también vamos a tener verrugas, como el papiloma, ¿no? Entonces vamos a tener verrugas localizadas en diversas partes del pabellón auricular. También podemos tener queratomas, ¿no? Engrosamientos de la capa epidérmica, o podemos tener la presencia de lipomas, ¿no? Los hemangiomas también son frecuentes, ¿no? Entonces, actualmente se usa propanolol, bueno, cuando ya se detectan de niños o algunos tratamientos láser, ¿no? Y ahí los vamos observando y vamos orientando a los pacientes. Luego tenemos patología tumoral benigna, que son la hiperostosis, el osteoma y la exostosis. Entonces, la hiperostosis evidentemente es un crecimiento a expensas de la cortical del hueso, ¿no? Que se da a nivel del conducto auditivo externo. Entonces vemos que empiezan a aparecer mamelones en el conducto auditivo externo que van a disminuir el lumen del mismo. Por distensión de la piel pueden dar dolor, ¿no? Pueden aumentar de tamaño y producir hipoacusia, ¿no? Y vamos a ver que los osteomas van a corresponder a una lesión pediculada externa, generalmente crecen en un eje longitudinal, tienen una base de implantación estrecha, ¿no? Y generalmente están formados por hueso cortical. En cambio, las exostosis son de crecimiento lento, ¿no? O es una lesión interna, generalmente reaccional, de una base mucho más amplia. Luego tenemos patología tumoral, como es la enfermedad de Bowen, el carcinoma epidermoide, el epitelomia vasocelular, el melanoma maligno, y corresponden al 8% de los tumores de cabeza y cuello. Pues la enfermedad de Bowen evidentemente es un carcinoma escamocelular in situ, que tiene una forma de una elevación plana redondeada, de color ya sea marrón o rojizo, intenso, de una superficie lisa,
A veces el cartílago está comprometido, pueden existir ganglios y el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con el vasotelioma y con los eczemas. Luego tenemos el carcinoma vasocelular. Entonces, generalmente está originado en células de la capa basal del epidermis. Generalmente es un elemento epitelial maligno de crecimiento muy lento, con exposición actínica, más frecuente en hombres adultos entre los 60 a 70 años, ¿no? Un 35%. Es una lesión que crece y no cicatriza. Ahí puede haber una destrucción total y desfiguración del pabellón. Rara vez la metástasis. Se puede realizar una exéresis total y el pronóstico es favorable. También tenemos el carcinoma epidermoide, donde la dermis es invadida por los queratinocitos, generalmente por exposición a la luz solar. Es una lesión nodular que no cicatriza, ¿no? Con una hiperkeratosis a manera de verruga. La úlcera va a invadir los tejidos subyacentes y el diagnóstico va a hacerse por biopsia. Entonces, dentro de los diagnósticos vamos a ver que pueden existir zonas ulceradas, zonas queratóticas, zonas a manera de verrugas, ¿no? Generalmente la psoriasis, ¿no? Y el pronóstico va a variar en cuanto a su longitud, ¿no? Si es mayor a 2 centímetros, 2 milímetros de profundidad, va a haber una invasión perineural y obviamente nos va a producir metástasis. Entonces, se recomienda como tratamiento hacer la cirugía, ya sea mediante el frío, que es la criocirugía, se puede indicar radioterapia y la prevención es evidentemente el usar un bloqueador solar para evitar esa exposición, ¿no? Nosotros que vivimos en altura tendríamos que la mayoría utilizar sombreros para proteger nuestros pabellones. Luego tenemos el carcinoma espinocelular, que va a diseminar mediante vía sanguínea hacia los ganglios, es mortal, de crecimiento en semanas a meses, ¿no? Se tiene que hacer una exéresis bastante amplia, se puede hacer radioterapia y generalmente mejora a 5 años en un 95%. Luego tenemos el melanoma maligno, que vamos a observar si hay simetría, si los bordes son irregulares, si el color es no homogéneo, si el diámetro es mayor a 6 milímetros, cómo ha evolucionado en el momento de crecer, si existen problemas de metástasis a pulmón, ¿no es cierto? Y generalmente está en el 4% de los casos. Con eso terminaríamos lo que es patología de oído externo y pasaríamos. ¿Preguntas hasta ahí? A lo que habíamos dicho de los planos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lóbulo, ahí vamos a tener piel, tejido celular subcutáneo y piel, ¿no? Entonces, si es necesario, vamos a hacer un puntito ahí a nivel del tejido celular subcutáneo para aproximación y luego vamos a volver a lo que es la piel. ¿Otra pregunta? Doctora, Dime. con respecto a la extracción de cuerpos extraños, ¿qué instrumentales más o menos usamos cuando el cuerpo extraño ya está en el tercio más interno del oído, oído externo? Lo ideal es, como decía, echar unas gotitas de aceite y proceder a hacer un lavado de oídos. Si evidentemente es de menor diámetro que el diámetro del conducto, ¿no? Es lo más inocuo, lo más fácil, ¿no? Y lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer un estudiante, lo puede hacer una enfermera, lo puede hacer un colega, ¿no? Y
No vamos a producir mayores problemas. Siempre cuando hagamos el lavado tiene que ser, tenemos que empujar suavemente para que no lesionemos la membrana timpánica y generamos una perforación traumática. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos solucionarlo con un lavado de oído, perfecto. Pero si evidentemente a veces meten piedras, ¿no? Y como meten piedras o objetos de superficie irregular, entonces lo empujan, al tratar de sacarlo, lo cogen y se va más adentro, más adentro. Entonces ocluye el conducto y ahí vamos a tener que llevar al paciente a sala de operaciones, lo van a tener que sedar y vamos con una curetita, vamos a proceder al retiro del mismo. En esos casos sí podemos hacer un retiro manual, ¿no es cierto? Gracias, doctora. Listo. Entonces eso van a tener que hacerlo frecuentemente. Doctora, Dime. doctora, en el caso que hay un desgarro del pabellón auricular, ¿cuánto tiempo podemos estar sin suturarlo? 6 horas es el tiempo para que lo suturemos. Es lo ideal. Antes de 6 horas que hagamos la sutura va a estar perfecto, ¿no? Y ahí solamente le vamos a dar antibióticos vía oral. Pero si ya han pasado 6 horas, bueno, vamos a tener que proceder a utilizar antibióticos endovenosos. ¿De acuerdo? Y bueno, igual hacer la limpieza y la sutura del mismo, pues, ¿no? Observando cómo va necesariamente. Entonces, menos de 6 horas podemos hacer la sutura y dar antibióticos vía oral. Más de 6 horas vamos a tener que utilizar antibióticos en vena y proceder al mismo tratamiento. Muy bien. ¿Otra pregunta que quede pendiente? Doctora, una consulta. Si el pabellón prácticamente se ha arrancado del lugar, ¿en qué medio es el mejor para poder conservarlo hasta llegar a la atención médica? Bueno, lo ideal es que lo pongamos en cloruro de sodio, ¿no? Ese sería lo ideal, ¿no? O podemos también hacer un pequeño lavado, agarramos una compresa, unas gasas, le echamos cloruro de sodio y lo dejamos ahí vendadito, ¿no? Para que no pierda vitalidad. Así es. Si evidentemente no fue una amputación al 100%, ¿no? Lo importante es que los bordes no sufran. Eso es algo importante que hay que cuidar para que pueda aprender y no se necrose. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, en cuanto a los cánceres que nos mostró, ¿alguno de ellos podría llegar a afectar a la audición o solamente son de forma externa? Más son externos, ¿no? Bueno, también depende de qué parte del pabellón se encuentre, ¿no? Si están en el pabellón o están en el conducto. A veces cuando los que están a nivel de la concha, eso sí nos van a producir problemas de hipoacusia, ¿no? Porque van a evitar que el sonido se transmita por el conducto auditivo. Esos van a ser. Ahora, en el caso de los melanomas, obviamente los melanomas van a tener un crecimiento pues mucho mayor y más espectacular y nos van a tomar toda la oreja, ¿no? Como habrán visto, no sé si habrán podido ver algún melanoma por ahí, ¿no? A veces empiezan como una cosita muy pequeña, de menos de 0,5 centímetros y van creciendo y van extendiéndose, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Entonces vamos a proceder a ver lo que es enfermedades de oído medio y mastoides. Entonces recordemos que obviamente que también vamos a tener patología congénita a este nivel con malformaciones leves, moderadas y severas. Entonces, dentro de las malformaciones leves vamos a tener una
hipoplasia de la membrana timpánica, ¿no? Una hipoplasia de los huesecillos, ¿no? Podemos tener una caja pequeña, ¿no? Una caja pequeña o diversas variaciones en la morfología de la cadena de huesecillos, o podemos tener también una mastoides hipoventilada. Dentro de las malformaciones moderadas se hablan de una caja pequeña, ¿no? Una atresia de la platina, deformidades del malleolo y del strip, una mastoides hiponeumatizada, ¿no? Y dentro de las malformaciones severas, generalmente va a ser la ausencia del conducto auditivo externo, que va a llevar a una hipoplasia de la caja timpánica. Vamos a tener deformidades osiculares severas, ¿no? Donde vamos a tener esbozos de estos elementos y una escasa o nula neumatización mastoidea. Entonces, el diagnóstico de estas malformaciones lo vamos a hacer mediante la tomografía, ya sean cortes axiales o coronales, ¿no? Generalmente vamos a solicitar que nos den una ventana de partes blandas, una ventana de partes óseas y que son tomografías sin contraste. Entonces, como podemos observar aquí, existe ausencia de cadena osicular, ¿no? Recordar que puede haber microdisgenesias de los huesecillos, dependiendo del primer arco, que son afectados el martillo y el yunque, ¿no? El complejo incudo-maleolar con una agenesia total, pueden ser hipoplásicos, como vemos aquí, o pueden estar fijados. También vamos a tener malformaciones a nivel de la trompa de Eustaquio, que van a implicar a la musculatura del velo del paladar, a la porción ósea de la trompa de Eustaquio, y generalmente van a estar acompañados de otitis medias a repetición. Y si no se logra controlar los cuadros, vamos a proceder a un problema de otitis medias crónicas. Pues también pueden existir problemas a nivel del nervio facial, 50% en los oídos atrésicos, ¿no? Donde evidentemente hay una placa ósea, no se desarrolla adecuadamente el conducto del nervio facial para que éste pueda discurrir por ahí. No puede haber un desplazamiento anterior del nervio, o puede haber una dehiscencia del acueducto de Falopio, que es el que va a contener al nervio, ¿no? Y podemos también tener problemas a nivel de las mastoides con una neumatización escasa o una mastoides sin neumatización o mastoides en burpee. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de estos problemas audiológicos, vamos a tener que recurrir a ciertos exámenes complementarios, como hacer las autoemisiones acústicas. En el caso de las microtias, vamos a tener que necesariamente pedir potenciales auditivos evocados. Y habíamos hablado, ¿no? Que los potenciales auditivos evocados, en el caso del otorrino, van a ser de estado estable, que nos permite evaluar las intensidades de percepción del sonido en decibeles, ¿no? Si evidentemente el pacientito ya tiene más de 7 años y llegó a nuestro consultorio, entonces vamos a proceder a hacerle una audiometría porque ya va a poder colaborar con el examen y con el examinador. Aparte que va a poder entender el sentido del examen, ¿no? Y finalmente, para ver si hay problemas a nivel de la caja, vamos a solicitar una timpanometría. Entonces, si evidentemente son problemas en mastoides, podemos utilizar un audífono que se llama audífono baja, ¿no? Que es en relación a la conducción del aire por el hueso. De ahí la sigla de B, ¿no es cierto? A de aire, H de escuchar, hearing, y ese va a ser la ayuda auditiva que le vamos a dar a ese pacientito. Entonces, también tenemos problemas de traumatismos del oído medio, ¿no? Generalmente son debidos a un golpe con un agente tipo puño, ¿no? Puede ser que se golpee con un libro, con diferentes elementos, y eso nos va a poder determinar una lesión a niveles de la membrana timpánica.
puede abarcar hasta la cadena osicular, puede haber una lesión del oído interno. Entonces, las lesiones pueden estar dadas ya sea por manipulación, también por caídas, ¿no? Generalmente las personas mayores, como no coordinan bien sus movimientos, no ven muy bien, se resbalan, tropiezan y justo caen del pabellón. Y esos problemas, ¿no?, nos van a traer también a problemas a nivel de la arcada dentaria, que va a generar que ellos tengan que usar brackets posteriormente por esos golpes, ¿no? Y también las agresiones, ¿no? Generalmente en las agresiones te dan un lapo, un sopapo, y eso puede generar por presión negativa una ruptura de la membrana timpánica. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas de los traumatismos? Van a ser dolor, salida de sangre, disminución en la audición, la presencia de un zumbido, dolor de cabeza y en algunos casos mareo o inestabilidad para la marcha. Si habíamos visto cómo podía dañarse la membrana timpánica y al dañarse, obviamente, si está más arriba, nos puede dejar una lesión a nivel de la cadena, ¿no? Una lesión a nivel del estribo. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a observar es sangre en el conducto auditivo externo. Puede tratarse de un tapón total de contenido hemático. Podemos ver una perforación timpánica con bordes irregulares y en la audiometría vamos a tener una diferenciación de lo que es la vía aérea de la vía ósea, de más de 30 decibeles o de 30 decibeles, ¿no? Y ahí vamos a hablar en este caso de una hipoacusia de conducción, que con estos grados de separación hablamos de una hipoacusia conductiva dependiente del medio facial. Y en la timpanometría, lo que habíamos estado conversando ayer, este es el registro, ¿no? Vamos a ver que tiene que haber un registro donde estén las presiones en cero y a manera de campana de Gauss va a ir en forma simétrica tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, en casos de perforaciones, generalmente no se va a percibir esta curva, ¿no? O si se percibe, vamos a pensar en algún problemita a nivel del oído. ¿Qué tratamiento vamos a realizar, no? Entonces, ¿qué le vamos a decir a ese paciente que vino a nuestra consulta o vino al centro de salud por este antecedente, ¿no? Entonces, primero lo que le tenemos que decir es que no puede entrar agua a este oído, porque si entra agua, el agua va a arrastrar células, detritus al oído medio y nos va a hacer una otitis media. Entonces, tenemos que iniciar también con el uso de un antibiótico, ya sea citromicina, amoxicilina, ¿no? Y analgésicos, obviamente, para calmar el dolor. Entonces, si hay un tapón hemático, generalmente los pacientes que han tenido accidentes de tránsito, que se han caído de ciertas alturas, vamos a proceder a decirles que tenemos que esperar unos 7 días como mínimo para retirar ese tapón hemático. Igual lo vamos a remojar con agüita oxigenada y vamos a hacer un lavado muy suave. Ahora, si vemos la perforación, vamos a colocar un parche que puede ser ya sea de papel de cigarrillo o podríamos utilizar gel fan si es que lo tenemos, ¿no? Lo vamos a empapar para que pueda expandirse y ser un referente para ella. Entonces, también podemos colocar el papel del cigarrillo, más o menos calculamos la medida, ¿no? Y como ustedes saben, el papel del cigarrillo le podemos echar una gotita de agua, con una pincita lo introducimos y cubrimos esta zona. Entonces, por dentro, la membrana timpánica va a empezar a crecer en la capa endodérmica y va a cerrar la perforación. Y eso le va a ayudar a nuestro paciente a mejorar su audición, a mejorar otras condiciones de relación de su oído con el entorno.
¿no? Ahora, si evidentemente no logramos cerrar esta perforación y persiste la misma, tenemos que proceder a hacer el tratamiento quirúrgico de la perforación, que es la tímpanoplastía. Entonces, también tenemos que recordar que las perforaciones timpánicas pueden ser puntiformes, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué elemento se haya introducido la persona, ¿no? Entonces, no tocarlas o siempre usar una cobertura antibiótica, darle analgésicos para calmar el dolor, ¿de acuerdo? Porque ya habíamos visto que el oído tiene inervaciones por qué nervios, Claudia. ¿Qué nervios van a inervar el conducto auditivo externo? Claudia. Gabriel, Patricia. Gabriel. ¿Estoy en la clase o me salí de la clase? Sí está en la clase, doctora. Ya, como no escucho a nadie. Sí, doctora, le escuchamos, pero nosotros, doctorita. Ya, pero habíamos preguntado, ¿qué nervios van a inervar el conducto auditivo externo? El séptimo, doctora. El séptimo, ¿qué más? El Hemos quinto visto, ¿no es también. cierto? Con colorcitos. Ya, el quinto, Quinto. ¿qué más? Solo recuerdo sus dos, doctora. Y el El vago, doctora. décimo. El El décimo. décimo, muy bien, ya, sigamos. Ya, entonces, ya ven, ahí tenemos ya 4. Entonces, como hay varios, el glosofaringio también, porque ese es el que va a inervar la mucosa del oído medio, ¿no es cierto? Entonces, el dolor va a ser muy intenso cuando el paciente sufre de una perforación timpánica, ¿no? Entonces, tenemos que darle analgésicos que puedan controlar ese síntoma. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar aquello. Muy bien. Entonces, también por estos traumatismos, ¿no? Ya sea por un golpe, una cachetada, ya que esperamos nunca recibir, ¿no? Puede haber ruptura de la cadena osicular, ¿no? Entonces, eso va a requerir, evidentemente, si se separan, vamos a tener que reposicionar esos huesitos, ¿no? O a veces también cuando meten un lápiz, al meter la punta nos va a quebrar esa unión y va a haber una disrupción de la cadena osicular. O cuando hay una fractura, por ejemplo, del hueso temporal, también se va a separar esta cadena, ¿no? Generalmente el más afectado es el yunque, en un 90% de los casos. Ya el martillo es más estable porque está inserto pues en la membrana timpánica y también por los ligamentos tímpano-malleolares anterior y posterior, ¿no? Entonces, en estos casos lo que vamos a tener es un hemotímpano, una colección de sangre en el oído medio, vamos a tener una perforación, vamos a tener la salida de ya sea de líquido o de sangre y va a presentar el paciente una hipoacusia de conducción, no va a escuchar muy bien. Entonces, ¿qué exámenes vamos a pedir? Vamos a pedir una audiometría que nos va a mostrar un problema conductivo, ¿no es cierto? Podemos solicitar el reflejo estapedial que se hace en la timpanometría y generalmente la timpanometría nos va a dar una curva abierta, ¿no? No con cúspide que se une, sino abierta. O también no nos puede dar ninguna imagen, ¿no? Por la perforación, porque obviamente no va a haber forma de que registre la resistencia de la membrana timpánica a la introducción de aire que hace la máquina. Y lo que vamos a solicitar es una tomografía para ver cómo está esa cadena. ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Con la autoesclerosis, con las otitis medias crónicas, con un engrosamiento a nivel de la membrana timpánica, que es la timpanoesclerosis, con alguna malformación congénita, ¿no? Y las complicaciones de estos problemas van a ser uno que se forme un excesivo tejido óseo,
que si hay una perforación, entonces el epitelio de la membrana timpánica que está en la porción externa va a atravesar hacia el oído medio y va a formar un colesteroma postraumático, ¿no? Por este problema de fracturas, por ejemplo, de hueso temporal, podemos hacer una meningitis, ya que como los pacientes se duchan, no tienen el cuidado de usar un taponcito de algodón con vaselina, entonces vamos a introducir gérmenes y si hay una solución de continuidad hacia el cráneo, hacia el endocráneo, vamos a generar una meningitis, ¿no? O podemos producir un problema de una otitis media con salida de líquido seroso, o podemos, por la fractura, generar un problema de parálisis facial. También existe otra complicación que es el barotrauma, ¿no? Entonces, generalmente el barotrauma es una lesión por un cambio brusco de la presión sobre la caja timpánica o la membrana timpánica ante la inacción de la trompa de Eustaquio. Entonces, va a producir una presión negativa que va a generar un colapso, ese colapso va a generar un trasudado, o puede ser una presión positiva que va a bombar la membrana timpánica y va a generar un hematoma y una perforación. Entonces, en ese momento del barotrauma se va a producir dolor, sensación de que tiene mucho, el oído como medio tapado, como lleno, ¿no? El paciente puede manifestar un zumbido e hipoacusia, ¿no? O puede manifestar que las palabras retumban dentro de su oído, eso se llama autofonía. Puede también presentar desequilibrio, dolor intenso y una salida de sangre moderada. Entonces, el barotrauma, aquí tenemos un esquema de presiones, ¿no? Positivas, negativas, ¿no? Entonces, esas presiones positivas van a generar que se empuje la cadena y eso va a generar una ruptura, ¿no? Podemos tener aquí también la presencia de líquido a nivel del oído medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a indicar antiinflamatorios no esteroideos. Podemos, si vemos secreción purulenta, vamos a indicar antibióticos, ¿no? Le vamos a pedir, por ejemplo, y también para que al hacer las maniobras de Valsalva, también tenemos que utilizar antibióticos porque vamos a llevar secreciones de la nariz hacia el oído medio, ¿no? Entonces tenemos que hacer una cobertura antibiótica previo a iniciar los ejercicios para la trompa de Eustaquio, ¿no? Y si evidentemente observamos a trasluz que hay líquido, entonces vamos a tener que hacer un corte a nivel de la membrana timpánica, que es la tímpanocentesis, para poder evacuar ese líquido, ya sea seroso o hemático, ¿no? Sin que nos haga una perforación y nos deje bordes totalmente irregulares que sean difíciles de manejar espontáneamente, ¿no? Entonces vamos a tener, normalmente existe una presión equilibrada entre lo que es el oído medio y la trompa de Eustaquio con el oído externo. Pero cuando se producen problemas, cuando existe una presión positiva mayor en el conducto y una presión negativa menor en la caja. O que eso lo observamos generalmente cuando viajamos en avión o cuando estamos bajando del avión también, ¿no? Al subir o al bajar, notamos esas diferencias de presiones y tenemos como que el oído se colapsara, ¿no? Como que tuviéramos algo dentro del oído. También existe las ondas expansivas o blast injury, ¿no? Que pueden ser ya sea por detonaciones de pólvora, de combustible o de proyectiles. Justo al iniciar la pandemia hemos tenido, por ejemplo, la explosión de gas, ¿no es cierto? Recuerdan aquello, ¿no? Entonces, que miren, hasta ahora no dicen nada de todos esos damnificados de esa oportunidad, ¿no? Y también cuando hay una explosión de un proyectil también, ¿no? Entonces eso va a generar lesiones a nivel de la membrana timpánica, cuando hay explosiones con dinamita, nitroglicerina, ¿no? Generalmente personas que van a hacer excavaciones, minas, ¿no? Van a tener estos problemitas. Entonces aquí se va a producir una
hipopresión de la membrana timpánica, ¿no? Y eso va a generar una hiperpresión, perdón, en la membrana timpánica, ¿no? Por acción de esa explosión. Y la menor presión en el oído va a generar que haya una ruptura de la misma. Generalmente es un problema súbito, ¿no? Muy frecuente de ver en cazadores, en militares, en personas agredidas por arma de fuego, ¿no? Cuando hay ráfagas de gas, y los síntomas van a ser en ese momento la presencia de un zumbido o tinnitus, una sordera temporal o definitiva, que es la cofosis, ¿no? Entonces vamos a observar rupturas de la membrana timpánica, disrupción de la cadena de huesecillos, puede incluso la cóclea romperse, ¿no? Y eso generar una sordera total, o también con la introducción de ciertos cuerpos extraños. Otro problema que tenemos con los traumatismos son las fracturas de peñasco, ¿no? Entonces, las fracturas de peñasco van a producir ya sean lesiones directas o lesiones indirectas, ¿no? Entonces, las lesiones que impactan sobre el hueso temporal de forma directa nos van a producir una lesión del tejido óseo. Generalmente estas fracturas se relacionan un 5%, ¿no? Más frecuente con fracturas a nivel de la base del cráneo, un 30-50%. Algunas de ellas son bilaterales, más frecuentes estas fracturas por accidentes, ya sean caídas, accidentes de tránsito, accidentes laborales, a veces personas que están en el área de la construcción que caen de los andamios, ¿no? O personas que son agredidas físicamente, ¿no? O en ciertos deportes, ¿no? Ciertos deportes que generalmente son de contacto, entonces las personas chocan o caen al piso o reciben el impacto de una pelota, y eso nos va a producir lesiones de fractura del peñasco. Entonces, estas fracturas de peñasco se clasifican ya sean en longitudinales, si siguen el eje del hueso temporal, en transversales, si es que lo cortan, o pueden ser fracturas mixtas que engloben tanto fracturas longitudinales como fracturas transversas. Pueden ser aisladas, afectar solamente a un hueso temporal, o pueden ser fracturas también asociadas a otros huesos del cráneo. Entonces, los trazados ya los habíamos mencionado, y de acuerdo a dónde está la lesión, vamos a ver si son fuera del laberinto o a través del laberinto, ¿no? Recordemos que el laberinto anterior es JD. ¿Cuál es el laberinto anterior? Doctora, disculpe. ¿Cuál es el laberinto anterior? En la imagen, el laberinto anterior es lo que está la cóclea, ¿no? Y los canales semicirculares. Ese es el laberinto posterior. El laberinto Ah, anterior sí, es la sí. Es donde está la cóclea y la rampa vestibular y la rampa timpánica. exactamente. Y el laberinto posterior son los canales semicirculares. Y la triculitis. De acuerdo. Entonces, vamos a tener lesiones que afecten al laberinto, o lesiones que pasen por todo el laberinto, ¿no? Que den sordera y vértigo, ¿no es cierto? Pacientes que no tengan sordera ni vértigo, o pacientes que tengan sordera y vértigo paralelamente, o sordera, dependiendo de cuál se haya afectado. Por ejemplo, aquí vemos que hay una afectación de la cóclea, ¿no es cierto? Ahí hay una afectación de la cóclea. Entonces, generalmente las fracturas longitudinales ocupan un 70-80% de las lesiones. Son temporoparietales, ¿no? Y van a lesionar las paredes de la caja, van a producir una lesión a nivel de la cadena. Aquí, por ejemplo, vemos el laberinto posterior, ¿de acuerdo? Y aparentemente que es el laberinto anterior. Va a producirnos una perforación de la membrana timpánica. Entonces, como se rompe la membrana timpánica, va a haber salida de sangre, y es lo que nos va a dar la otorragia. Puede darnos también el signo de Batle, nos puede tener si evidentemente hay una lesión de la dura,
Vamos a tener de la fosa craneal media, vamos a tener autolicorrea, que sale por la membrana timpánica, una hemorragia inmediata, un acúfeno con una disminución de la audición de tipo conductivo, ¿no? Por ejemplo, vemos el trazo de factura, ¿no? Y en algunos casos, si evidentemente se va a comprometer el facial, vamos a ver una lesión transitoria o definitiva del nervio facial, dependiendo de en qué porción del mismo se haya producido la fractura. Entonces, los pacientes van a tener hipoacusia, ya sea conductiva, si afecta a la cadena osicular, la membrana timpánica, o neurosensorial, si afecta a la cóclea en su totalidad. Como va a haber lesión del laberinto, vamos a tener la presencia de náuseas, vómitos y vértigo. Y el signo de Battle es la presencia de una equimosis a nivel de la mastoides. Ese es el signo de Battle. Y el signo de Mapache, evidentemente, es esta coloración violácea de ambos globos oculares, ¿no? A manera de mapache que tiene diferentes colores en sus ojos, ¿no? Y vamos a también observar un conducto auditivo externo con detritus óseos, ¿no? Podemos observar aquí tenemos una representación de lo que es el signo de Battle, ¿no? Y en lo que es el conducto auditivo externo, podemos ver la presencia de un escalón, podemos ver también un hemotímpano, un desgarro de la membrana timpánica, podemos ver la salida del líquido cefalorraquídeo y también vamos a poder observar la presencia de una parálisis facial. Entonces, en cuanto a las fracturas transversas, son el 20% de los casos, ¿no? Entonces, pueden lesionar el oído interno, pueden lesionar el conducto auditivo interno, ¿no? Pueden lesionar lo que es el vestíbulo y tanto el laberinto posterior, ¿no? Y eso nos va a generar, si lesiona la cóclea, una hipoacusia sensorio-neural acompañada de acúfeno y de vértigo. La parálisis facial se encuentra en el 50% de los casos. A la otoscopía nosotros vamos a poder observar un conducto auditivo externo normal. Puede haber la presencia de sangre a nivel del tímpano. Al hacerle la prueba de distagmus, vamos a ver un distagmus espontáneo hacia el oído sano, ¿no? Y en las fracturas que afectan al laberinto, vamos a ver una hipoacusia sensorio-neural irreversible y con vértigo. También tenemos fracturas oblicuas, ¿no? Entonces, las fracturas oblicuas pueden afectar tanto al conducto auditivo externo, al oído medio, al oído interno, y dan clínica similar a la anterior, generalmente siempre acompañados de parálisis facial en el 100% de los casos. Y obviamente nuestro gol estándar para el diagnóstico va a ser la tomografía. Entonces, para que recordemos, ¿no? Las fracturas de hueso temporal, en el 45%, son debidas a fracturas de base de cráneo. Y un 3% van a estar en relación a un traumatismo encefalocraniano. Pueden ser de 3 tipos: longitudinales, transversales u oblicuas, ¿no? O mixtas en este caso. Las longitudinales van a constituir el 70% de las lesiones. Pueden ser a nivel timpánico, ¿no? O pueden ser extralaberínticas. Y en las transversales va a corresponder al 20% y van a afectar tanto al nervio como a la porción laberíntica del oído. Y en las oblicuas vamos a tener unas lesiones tímpano-laberinticas, o sea, su pronóstico es más reservado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante un paciente con un traumatismo encefalocraniano que llegó a la emergencia, ¿no? Entonces, inmediatamente vamos a pedir una audiometría. ¿Qué opinas, Paul? ¿No? Paciente que lleva traumatizado y dice que no escucha, ves que sale el líquido transparente por su conducto auditivo externo. Lo vamos a llevar
audiometría no vamos a hacer, ¿no? Porque no es lo prioritario. Lo prioritario es estabilizarlo. Entonces, ese examen, incluso, por ejemplo, si hay un tapón hemático, lo vamos a tener que diferir, porque tenemos que retirar, evacuar ese tapón hemático para hacer una evaluación correcta de la audiometría. Recordemos que para la audiometría, ambos conductos auditivos tienen que estar totalmente limpiecitos. Entonces, para ello vamos a retirar el tapón, vamos a esperar que disminuya ese hemotímpano, ¿no? Si se formó, o bueno, podemos hacer con perforación o sin perforación la audiometría. Entonces, generalmente en las fracturas longitudinales nos va a dar una hipoacusia conductiva y en las fracturas transversales nos va a dar una hipoacusia sensorio-neural. Entonces, la tomografía, ¿qué cosas tenemos que analizar? Los bordes del peñasco, buscando soluciones de continuidad. Tenemos que tratar de determinar el origen de la fractura, ya sea temporal o occipital. Tenemos que identificar el trayecto del nervio facial, ¿de acuerdo? Para ver, porque a veces se lesiona este conducto y por el golpe, entonces se comprime el nervio auditivo. El nervio facial, perdón, empieza a edematizarse y como el conducto es estrecho, entonces se empieza a sufrir, ¿no? A sufrir y a dañarse. Entonces, en estos casos vamos a tener que hacer una apertura del conducto del facial para que el nervio pueda expandirse hasta que desinflame. Tenemos que revisar también la integridad de la cadena de huesecillos. Tenemos que identificar cómo están esas celdas mastoideas, por ahí están con contenido de sangre, ¿no? Hay que ver la presencia de fracturas y también tenemos que visualizar aire en lugares no habituales, ¿no? Vecinos a la zona del peñasco, tanto a la articulación también de la mandíbula. Generalmente en estos accidentes de tránsito lo que hace es el maxilar inferior va a impactar ahí con el cóndilo y nos da molestias en el paciente. Entonces, generalmente las lesiones del nervio facial son 20% en las fracturas longitudinales y 50% en las fracturas transversales. Hay signos tempranos de sección y hay signos tardíos, como ser el edema y la compresión. Entonces, para evaluar el nervio facial, vamos a hacer uso del test de Hilger, que va a medir la excitabilidad motora, ¿no? Podemos hacer también una electromiografía, tanto en actividad como en reposo a los 3 días de producido el accidente. Podemos hacer una electroneurografía que nos va a dar un diagnóstico exacto de dónde se encuentra la lesión, ¿no? Y el tratamiento evidentemente puede ser conservador y si observamos que hay una lesión del nervio facial, por compresión vamos a proceder a hacer la exploración del mismo, la liberación del nervio para poder recuperar su función en un futuro muy próximo. Si hay salida de líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Generalmente esa salida se produce a las 48 horas, ¿no? Tenemos que decir al paciente que evite hacer el valsalva, que evite inclinarse, que evite estar parado todo el tiempo, ¿no? Puede cerrarse espontáneamente esa fístula. Generalmente en 7 a 10 días, ¿no? Si es que no ha habido una meningitis. Y el diagnóstico diferencial, obviamente lo vamos a hacer mediante la tomografía sin contraste, ¿no? Simple. ¿Qué vamos a recomendar al paciente que tiene otorraquia? Entonces, primero que duerma con cabeza en elevación de más de 30 grados. Le vamos a dar algo que hablan de las heces para que no puje y aumente la presión y pueda evacuarse más líquido. Podemos indicarle solamida, podemos hacer un drenaje lumbar y vamos a siempre utilizar antibióticos para evitarnos una infección. En cuanto al nervio facial, recordemos que habíamos indicado que va a haber una porción laberíntica, vamos a tener el ganglio geniculado, vamos a tener una porción timpánica y una porción mastoidea.
Entonces, esas son las zonas extracraneales, el nervio facial, ¿no? Y recuerda que el nervio facial también va a estar en relación con el nervio petroso superficial mayor, que va a dar inervación a la glándula lagrimal y a la mucosa de la nariz, ¿no? Luego tenemos el nervio estapedial, que va a estar relacionado con el músculo del estribo. Luego tenemos a la cuerda del tímpano, que va a dar una sensibilidad especial a lo que es la boca para poder captar todos los sabores, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en una parálisis facial? Si estamos en el día 0 al 3, vamos a iniciar prednisona 1 miligramo por kilogramo por día. Le vamos a dar también un antiviral. Si estamos entre el día 3 y 14, vamos a proceder a hacer la electroneuronografía. Si ya pasó el día 14, vamos a poder proceder a hacer una electromiografía y vamos a ver cómo va el paciente avanzando. Entonces, en el caso de la electroneuronografía, si es una lesión menor al 90%, lo que vamos a hacer es usar un corticoide con aciclovir y hacer un seguimiento clínico. Si evidentemente eh, es mayor, luego vamos a proceder a hacer evidentemente una descompresión quirúrgica del nervio, ¿no? Habíamos dicho que identificamos el conducto del facial, retiramos un segmento de hueso en toda su extensión y procedemos al cierre del mismo. Entonces, en caso de parálisis facial, siempre recomendar al paciente no manipular, ¿no? No utilizar gotas, ¿ya? Y la cirugía en casos especiales. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Va a estar en función a que se produzcan infecciones, a que haya una otitis media traumática, a que se produzca una meningitis, y puede haber también ruptura del seno lateral. Entonces, tenemos un recordatorio más de lo que son las fracturas, tanto longitudinales como transversales. Tenemos que en las longitudinales la perforación es frecuente. En la otorragia también se halla presente. El hemotimpo no está más presente porque evidentemente se sacó al personaje. Luego tenemos que van a tener, en el caso de las longitudinales, problemas de conducción, y en el caso de las transversales va a ser sensorio neural la pérdida. La otolicorrea es frecuente en las longitudinales, ¿no? Generalmente tiene una parálisis facial transitoria y el vértigo se presenta ocasionalmente. La radiografía que vamos a solicitar es la radiografía de Schuller en el caso de una fractura longitudinal, que nos va a permitir evaluar el peñasco, y la de Stenberg, ¿no? Que es una transorbitaria, que nos va a poder evaluar en su extensión todo el peñasco. Entonces, las complicaciones pueden ser inmediatas o también pueden existir complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones inmediatas va a estar el edema cerebral, la hipertermia central, el hematoma subdural, otitis media aguda acompañada de mastoiditis, una limbelintitis infecciosa. Vamos a tener una meningitis autógena, podemos tener otolicorrea, parálisis facial, también con compromiso trigeminal, y vamos a tener complicaciones tardías como son la otitis media crónica con mastoiditis, puede ir a una meningitis de origen autógeno en forma tardía, a un absceso epidural y cerebral autógeno, a una trombosis aséptica del seno sigmoide, puede ser un colesteatoma, ya me has dicho, por migración del epitelio al oído medio, ¿no? Se puede generar un problema de hiperostosis y fijación de la cadena también. Entonces, el tratamiento de una fractura, lo que tenemos que enfocarnos en hacer una limpieza de la zona, ¿no? Si evidentemente vemos un hemotímpato, vamos a proceder a hacer una meningotomía. Si evidentemente hay una pérdida sensorio-neural, vamos a tener que indicar a ese paciente que haga uso de un implante coclear o de una prótesis auditiva. Si hay una hipoacusia de tipo conductivo,
también vamos a tratar de resolver el cuadro. Y si hay vértigo, vamos a proceder al uso de sedantes, ansiolíticos, podemos llegar a hacer una neuronectomía o una labirintectomía. Y siempre acompañándonos de antibióticos y analgésicos. Otro problema en el oído medio es la otitis media. Entonces, ¿qué vamos a observar en los pacientes? Vamos a observar, sobre todo en los niños, ¿no? Que no saben qué es el dolor, o sea, ellos no tienen conciencia del dolor como nosotros los mayores y los adultos, ¿no? Entonces empiezan a frotarse el pabellón con la mano, empiezan a tocar el trago para manera de disminuir esa sensación de dolorosa, o en niños más pequeños empiezan a agarrarse la orejita y a llorar. La otitis media aguda es una inflamación séptica del recubrimiento del mucoperiósteo del oído medio con una acumulación de una efusión retrotimpánica, ya sea de origen viral o de origen bacteriano, ¿no? Generalmente va a involucrar el oído medio, la mastoides, el ápex petroso y el perislaberinto. Luego tenemos la epidemiología de la otitis media aguda, ¿no? Entonces, generalmente tenemos que tener en cuenta que el 60-80% de los niños han tenido por lo menos un primer episodio de otitis media aguda en su primer año de vida, ¿no? El 80-90% lo tienen entre los 2 a 3 años y la mayor incidencia está entre los 6 a los 24 meses, con un pico entre los 4 o 5 años, ¿no? Siempre es más frecuente en niños que en niñas. Por eso hemos hecho nuestro cochecito celeste. Entonces, la otitis media hay varias clasificaciones, ¿no? Hay una otitis media aguda con un cuadro de menos de 3 semanas con aparición de signos y de síntomas. Tenemos una otitis media serosa o subaguda que dura de 3 semanas a 3 meses. Tenemos una otitis media con derrame que se presenta en pacientes con más de 3 meses de no funcionar bien ese oídito. Se va a ver una colección líquida tanto en el oído medio como a nivel de la membrana timpánica, con membrana timpánica íntegra, ¿no? Vamos a ver un derrame del oído que puede ser seroso, mucoide o mucopurulento, generalmente con un líquido seroso, acuoso, transparente, ¿no? Cuando es seroso. Cuando es una secreción mucoide, vamos a ver que es un líquido más espeso, más viscoso. Y cuando es un líquido purulento, vamos a ver la emergencia de pus. También vamos a tener que el paciente, nosotros le hacemos la referencia, pero no llega a la consulta, ¿no? Y eso se debe a que evidentemente no le ha dado ni la importancia ni la responsabilidad que requiere este tratamiento. Y si evidentemente no se soluciona, hay reiteradas otitis a repetición, entonces lo que vamos a hacer es de que la membrana timpánica se pegue al promontorio, ¿no? Y eso genere un colapso o retracción. Entonces, para la otitis media, vamos a tener que es de riesgo multifactorial, ¿no? Tenemos niños menores de 7 años que por lo menos han tenido un episodio, que han iniciado estos problemas de otitis a partir de los 6 a los 15 meses de edad, ¿no? Se encuentran en posición supina, ¿no? Entonces tenemos que ver si hay antecedentes de infecciones virales o bacterianas, cómo está el estado inmunológico de ese paciente, si es un paciente desnutrido, si es un pacientito que acude a guarderías, ¿no? Generalmente en los nidos y en educación inicial, ahora que nosotros los papás trabajamos, ¿no? Y no hay quien se quede con ellos en casa porque vivimos solos, entonces los niños empiezan a ingresar a las guarderías y las guarderías pues son elementos de contaminación.
También cuando baja la temperatura, en épocas de invierno, van a aumentar los problemas de otitis media. Y luego tenemos que la lactancia no exclusiva también va a contribuir a los problemas de otitis, ¿no? Entonces lo que tenemos, o también por una mala posición en la lactancia, que generalmente las mamás prefieren estar echadas y darles el pecho y seguir durmiendo, o pacientitos que usan chupones, ¿no? Entonces esos chupones muchas veces están contaminados, ¿no? Y obviamente van a ser plausibles de tener bastantes bacterias con ellos, ¿no? También problemas de malformaciones congénitas, como ser la presencia de labio leporino, ¿no? Algunos problemas genéticos, niños o personas que viven en ambientes con humo o que tengan problemas de alergia, también van a presentar problemas de otitis medias agudas. Ahora, en Estados Unidos han observado que se presentan con frecuencia en nativos de Alaska, ¿no? Entonces, también existen enfermedades desencadenantes para que produzca una otitis media aguda, y eso está en relación tanto a la anatomía del oído medio como a la función de este oído y otros elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una fisura palatina, vamos a tener una úvula probablemente hendida, vamos a tener alteraciones de la mucosa, alteraciones a nivel de la musculatura, ¿no? Esa trompa no va a funcionar en forma adecuada, ¿no? También pacientes que tienen otros trastornos craneofaciales, como ciertos síndromes, que los vamos a estudiar posteriormente, pacientitos con síndrome de Down, ¿no? Que tienen oíditos pequeños, ¿no? O alteraciones a nivel de la mucosa ciliar, que también va a favorecer pues a que haya éstasis de secreciones, multiplicación de bacterias, pacientes con ciertos grados de inmunosupresión, pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, ¿no? Pacientes que tienen déficit IgG, ¿no? Pacientes que han sido sometidos a intubación nasotraqueal, pacientes que tienen crecimiento del adenoides, pacientes que han sufrido barotraumas, van a sufrir problemas de otitis media, generalmente cuando viajamos en avión, viajamos, qué sé yo, a Puerto Maldonado, al principio nos duele el oído y después ya el dolor es insoportable. Pacientes con antecedentes de desvío de tabique, ¿de acuerdo? O pacientes que son portadores de tumores. Entonces tenemos que recordar que la trompa de Eustaquio en los adultos es diferente a la trompa de Eustaquio en los niños, ¿no? Entonces en los adultos va a tener un largo de 30 milímetros, ¿no? Los 2 tercios anteriores van a ser cartilaginosos y el tercio posterior va a ser óseo. Esta trompa de Eustaquio tiene una angulación de 45 grados, tiene un istmo que es de 1 a 2 milímetros, tiene un orificio nasofaringeo de 8 a 9 milímetros, ¿no? Y generalmente está en relación a una mastoides adecuadamente neumatizada. En cambio, en los niños vamos a tener un largo de 18 milímetros, ¿no? Donde la porción ósea es la parte más larga. Tiene una angulación de 10 grados, como podemos observar aquí. Tiene un istmo un poquito más largo, ¿no? El orificio faríngeo va a ser de 4 a 5 milímetros, ¿no? Y la mastoides va a ser variable, ya sea en lactantes, en niños de 5 a 10 o en niños de más de 5 a 10 años. Entonces, usualmente la trompa de Eustaquio se va a encontrar cerrada. Obviamente es un conducto virtual que se abre cuando nosotros bostezamos o cuando deglutimos. Tiene esta porción cartilaginosa que es la que determina la apertura, pero está comandada por los músculos como ser el tensor del velo del paladar que va a abrir la trompa,
Y también esta trompa va a tener una acción protectora del sonido y de las secreciones de la nasofaringe, ¿no? Entonces, la trompa va a permitir la limpieza de las secreciones del oído medio hacia la rinofaringe, va a regular la presión de ventilación del oído medio, va a permitir que ingrese aire hacia la mastoides, va también a propagar ciertas infecciones como en el caso de sinusitis o adenoiditis, ¿no? Generalmente cuando hay infecciones respiratorias agudas se va a edematizar la mucosa de la trompa y lo que va a generar una obstrucción. Esa obstrucción va a hacer que el aire de la caja se reabsorba y se produzca una presión negativa dentro de la misma. La trompa de Eustaquio va a generar ciertos problemas, ya sean en relación a anormalidades de la trompa, a un déficit inmunitario, a problemas por mediadores inflamatorios, problemas por alergia o problemas por el uso del biberón. Entonces, dentro de las anormalidades de la trompa de Eustaquio vamos a tener trastornos a nivel de la apertura. Una trompa corta también va a favorecer a que las secreciones fácilmente asciendan hacia el oído medio. Cuando no funcionan los músculos constrictores o cuando hay una hipertrofia adenoidea que está obstruyendo esta trompa, va a generarnos problemas en el oído medio. El déficit inmunitario va a estar en relación a la respuesta inmune del paciente. No va a haber menos citoquinas en la nasofaringe y los mediadores inflamatorios van a ser la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tisular. Entonces, también la alergia de la nariz va a generar que todo este epitelio de la trompa de Eustaquio, que también es un epitelio respiratorio, ¿no? Se edematice y eso nos va a favorecer a que en el oído medio queden atrapadas las secreciones porque no hay un buen funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Y en el biberón, obviamente, cuando nosotros o cuando los niños ingieren, se va a introducir líquidos que se van a aspirar hacia el oído medio por la trompa de Eustaquio. Otro problema que tenemos es la trombosis del seno lateral. Entonces, generalmente es un cuadro asintomático. Puede dar ciertos signos de toxemia, fiebre en picos, escalofríos, dolor a nivel del hueso temporal, una inflamación retroauricular y siempre acompañado de afectación de los pares craneales. Entonces, recordar cuáles son los gérmenes que influyen en la otitis. Vamos a tener tanto a virus como a bacterias. Dentro de los virus vamos a tener al virus sincitial respiratorio, al rinovirus, al influenza, al adenovirus, al parainfluenza, al enterovirus. Y dentro de las bacterias vamos a tener fundamentalmente al Streptococcus pneumoniae, al Haemophilus influenza, a la Moraxella catarrhalis, al Streptococcus pyogenes, a la Bramanella, al Streptococcus ya sea del grupo A o del grupo B, a Bacillus gram negativos y a Staphylococcus aureus. Entonces se ha observado que la microbiología tiene un carácter geográfico y temporal, ¿no? Perdón. Entonces, ese carácter geográfico se ha observado que en un 38%, obviamente, vamos a tener al Haemophilus influenza, comandados por el Streptococcus pneumoniae, en primer lugar. Luego vamos a tener a la Moraxella catarrhalis con un 17%, ¿no? Al Streptococcus pyogenes con un 4%, y luego seguido de Bramanella, Streptococcus, Bacillus gram negativos, Staphylococcus aureus. Pues aquí tenemos un listado de algunos gérmenes adicionales, como son los Staphylococcus epidermidis, dipteroides, bacilos gram negativos, sobre todo en niños pequeños, relacionados a Pseudomonas aeruginosa y Proteus. Dentro de las bacterias anaerobias vamos a encontrar al Streptococcus, al Fusobacterium. Dentro de las enterobacterias vamos a encontrar al Escherichia coli, a la Klebsiella,
Y en cultivos estériles pueden encontrarse algunos virus, clamidias o micoplasmas, ¿no? Y menos frecuentemente vamos a encontrar al Corynebacterium diphtheridae, al Mycobacterium tuberculosis, al Clostridium tetani, ¿no? A los Ascaris lumbricoides, que también va a migrar por la trompa de Eustaquio hacia el oído medio, y en algunas ocasiones vamos a encontrar a hongos. Dentro de las otitis medias del recién nacido, vamos a encontrar al Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, generalmente por un hipodesarrollo inmunológico, un hipodesarrollo glandular, por una lactancia materna inadecuada, ¿no? Por el uso, vamos a tener fiebre, malestar general, un llanto intenso, nocturno sobre todo, gran irritabilidad. Vamos a tener que el paciente puede tener una aticoantritis, ¿no? Con abombamiento de la pars tensa, caída de la pared posterior del conducto auditivo externo, y vamos a tener que hacer uso de antibióticos endovenosos. Existen factores inespecíficos como ser los tisulares debidos al epitelio ciliado y a las células productoras de moco, del oído medio y de la trompa, problemas de lisosima y otros, daños mucosos por problemas ambientales, por ejemplo, niños que viven, como habíamos mencionado, en lugares con hacinamiento, con una polución incrementada, ¿no? Pacientes que presentan disquinesia ciliar de las vías respiratorias, de sus mucosas, ¿no? Cuando existe una adherencia bacteriana, ya sea del Haemophilus influenza, del Streptococcus pneumoniae o de las leches maternizadas. Factores farmacológicos como las prostaglandinas que van a inhibir las secreciones, ¿no? El uso de aspirina en la madre, antihistamínicos, ¿no? Los antihistamínicos nos van a secar las mucosas, ¿no? Y la presencia de surfactante, que ante su ausencia se va a reducir la tensión superficial de la trompa de Eustaquio. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar en esos niñitos? Vamos a ver que hay otalgia, van a presentar fiebre, disminución de la audición y muchas veces la salida de sangre. Entonces, en una otoscopía nosotros vamos a ver si el paciente puede hacer una maniobra de Valsalva, vamos a ver una motilidad alterada, un tímpano opaco, un tímpano abombado, un tímpano muy rojo o moderadamente rojo. Entonces, vamos a tener un tímpano abombado, rojo y bastante rojo con congestión vascular, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Por qué? Porque existe la presencia de secreción purulenta a nivel de la caja y eso va a dar la fiebre, el dolor, la incomodidad al pacientito. Entonces, ¿qué también nos va a presentar? Nos va a presentar un despertar brusco, un llanto desconsolado, una irritabilidad diurna injustificada, ¿no? Y si evidentemente esa secreción aumenta la presión, se va a producir la ruptura de la membrana timpánica y la salida de la secreción purulenta. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que ver qué tipo de terapia vamos a instaurar, ¿no? Muchas veces se resuelve en un 80-90%, generalmente cuando son virales, solamente dar analgésicos, hidratación, pero si no, vamos a tener que hacer el uso de antibióticos, ya sea una otitis leve o moderada, vamos a utilizar amoxicilina de 80 a 90 miligramos por kilogramo de peso por día, cada 8 horas, ¿no? Y si no mejora en 48 horas, vamos a proceder a hacer el uso de amoxicilina más ácido clavulámico para evitar la resistencia bacteriana. Entonces, si se trata de una otitis media aguda severa, con otalgia intensa, con fiebre mayor a 39 grados centígrados, ¿no? Un paciente menor de 6 meses, inicialmente vamos a utilizar la amoxicilina con ácido clavulámico y si no mejora, vamos a proceder a hacer el corte de la membrana timpánica, que es la tímpanocentesis, para evacuar esa secreción purulenta y que no nos dé una perforación de bordes irregulares. Si el paciente es alérgico a la penicilina, vamos a tener que utilizar acitromicina o claritromicina a 40 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, en el caso de la timpanotomía, vamos a tener al paciente generalmente en el consultorio del otorrino, lo vamos a hacer recostar,
con ayuda del microscopio vamos a visualizar la membrana timpánica y vamos a, con un bisturí para el tímpano, vamos a proceder a hacer un corte paralelo a las fibras radiadas, ¿no? En el cuadrante postero inferior, antero inferior, para evacuar y aspirar ese moco, esa secreción purulenta que tiene. Entonces, las complicaciones de la otitis media aguda es una perforación timpánica, una inflamación de la mastoides, puede generar un problema de laberintitis, puede generar un problema de meningitis, se puede producir una encefalitis focal, puede llegar a ser un absceso cerebral, subdural o extradural y también complicarnos con una parálisis facial. Entonces tomaríamos nuestra lista a ver si alcanzamos. Listo. Yoshimi. Yoshimi. Yoshimi no está. Yaraguamán. Presente, doctora. Vivanco. Presente, doctora. Villena. Presente, doctora. Vázquez. Presente, doctora. Foto. Doctora, buenas tardes. Presente. Me llamó y no podía activar el micro. Tuve que salir y luego ya no. Sí. Foto. Disculpe, doctora, a Velázquez también llegué un poco tarde y no, disculpe, no respondí al inicio de la clase tampoco. Soto. Soriano. Soto presente, doctorita. Soriano presente, doctora. Saona. Doctorita, buenas tardes. Saona presente. Ya. Saguaraura. Presente, doctora, buenas tardes. Cuando me llamó se me fue el internet. Tuve problemas con internet. Disculpe, por favor. Quispe. Presente, doctora. Polo. Presente, doctora. Valle. Presente, doctora. Palma. Palma. Pallardel. Presente, doctora. Doctora, buenas tardes. Presente. Palma. Ocharán. 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 Mina.